Muchas gracias. Igual, muchas gracias por darme el espacio para presentar una información que a mí me parece importante. Sí, sí, igual a nosotros como apicultores, bueno, muchos de nosotros como apicultores estamos muy interesados en conocer ese bonito tema de las abejas nativas, ¿no? Y bueno, sabemos que usted ha realizado un catálogo aquí en el estado de Oaxaca y que queremos saber más de ese tema, ¿no? Que nos comparta usted de esa investigación que ha hecho y pues ir conociendo un poco más y adentrarnos en este bonito tema de las abejas, de las abejas nativas. Pues adelante, doctora, pues le agradecemos que esté con nosotros y vamos a estar pendientes y atentos a su capacitación. Ok, muchas gracias. Aquí nada más algo entre paréntesis, aquí viviendo en Putla, tenemos un poquito de problemas con el internet últimamente y entonces esperemos que dure esta hora y media para la plática, ¿no? Ok, y aquí voy a compartir la pantalla para compartir la presentación que preparé para este evento. Aquí espero que se ve bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, 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 ya, Ah, ya ok, podemos verla. súper bien. Entonces, si hay problemas con la señal, por favor avísenme. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, entonces, voy a hablar de las abejas sin aguijón, que se llaman meliponinos, la meliponicultura, que es el cultivo de ellas, y más que nada del riesgo actual de la meliponicultura. Em, yo soy Noemí Arnold, pero hablo también a través de las dependencias de las cuales puse el logo, los logos, y es la Asociación Civil GEA, la Asociación Civil INANA, con los dos que estoy trabajando actualmente, la Ecosur, la Universidad de Ecosur, más que nada el equipo abejas que me ha apoyado hasta ahora siempre, y el CIDIR Oaxaca que me había recibido como estudiante de doctorado. Bueno, pero un poco, como se ve que no soy de aquí, se escucha seguramente también, les platicaré un poquito por qué estoy aquí y qué he hecho, lo que me permite hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, en el 2007 llegué a Oaxaca no por las abejas ni por investigación, sino porque nació mi sobrina en la ciudad de Oaxaca y como el papá biológico no tomó responsabilidad, me volví uno de los primeros papás de mi sobrina. Ahí, por eso llegué. Yo estaba todavía en la maestría, no con abejas, sino con orangutanes, allá en Suiza y en Indonesia. Pero bueno, el destino de mi sobrina me cambió la dirección. Am, 2 años después, fui a Canadá para estudiar terapia narrativa, tampoco tiene que ver con abejas, pero ahí para ganar un poco mi sobrevivencia en Canadá busqué trabajo y un apicultor me aceptó y ahí me topé por primera vez con las abejas. En la primera foto se ve todo el traje porque sí eran abejas que picaban y en la segunda foto tuve la posibilidad de visitar una amiga que tenía abejas de Apis mellifera, que una variedad que no picaba, que era muy, muy dócil y entonces se podía trabajar sin nada de protección y eso cuando sentí el viento de las abejas, ahí fue el punto donde me enamoré de las abejas. Entonces,
busqué más sobre abejas que no pican tanto o abejas que no pican. Busqué información en el internet, literatura, y ahí encontré información sobre abejas sin aguijón y me topé del tema de que hay en México. Y como ya había vivido en México, busqué información sobre dónde en México hay. Ahora en este mapa que después pude, mapa, se ven diferentes literaturas con diferentes colores, donde se ve donde hay meliponicultura o algún trabajo con abejas sin aguijón. Y vi que en Oaxaca no había nada, o nada más un poquitito. Eso me pareció raro porque Oaxaca es el estado más biodiverso de México y el estado con muchísima diversidad etnia también, muchas etnias. Entonces pensé, pues soy bióloga, conozco un poquito Oaxaca, pues regreso para hacer un estudio, para saber más qué está pasando con las abejas sin aguijón en Oaxaca. Entonces, buscando todavía en Canadá, mientras que terminaba mis estudios ahí, encontré que había un estudioso de las abejas, más de su taxonomía, mero en Toronto, en la ciudad donde había trabajado. Y le escribí por internet un email diciendo que quisiera saber un poco más de las abejas sin aguijón. Y pues pensé que no iba a recibir una respuesta porque estos estudiosos son muchas veces muy ocupados, pero en 5 minutos tuve ya una respuesta a mi laboratorio y de casualidad en el laboratorio estaba esta joven Carmen Yorita que justo estaba estudiando, bueno, ya se ve otra vez, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ahí se ve. Ok. Bueno, entonces me topé con Carmen y Carmen me puso en contacto con uno de los taxónomos más importantes de abejas en México, que es Ricardo Ayala. Entonces con eso ya estaba más preparada de poder regresar a México. Entonces en el 2011 regresé a México con mi sobrina ya más grande y feliz de que estaba de regreso. Y empecé a hacer mis primeras salidas a campo para ver qué está pasando con las abejas sin aguijón en Oaxaca, hacia propia cuenta para ver, tener más información para finalmente ir a ver dónde se puede meter proyecto. Y bueno, en estas salidas vi que lo que no es tan bueno o no era tan bueno porque así se pierden más colmenas, ¿no? Porque si se abren, se mueren normalmente. Entonces, con la información que junté, busqué fondos para el proyecto de la investigación. Lamentablemente no encontré los fondos para un proyecto así nada más, porque las instituciones ahí entonces, en 2011, todavía no sabían de la existencia de abejas sin aguijón. Cuando los presenté me preguntaron, ¿qué haces con las abejas? ¿Les quitas el aguijón o qué? ¿No? Entonces, pero me hicieron buenas preguntas y las preguntas podía usar para luego avanzar. Mientras, lo que se logró en el 2012 fue organizar un curso sobre la identificación de las abejas sin aguijón de México a través de la UAPCO en Oaxaca. Y eso gracias al doctor Ricardo Ayala, que nos vino a enseñar, porque yo sabía que voy a necesitar poder identificar las abejas, entonces por eso organicé un curso para más personas, ¿no?
Bueno, y en eso, ya gracias con un amigo y buen apicultor, Alfredo Contreras, a lo mejor algunos lo conocen, logramos meter un primer proyecto en la CONAM. Era un estudio técnico sobre las abejas sin aguijón en la Chinantla, dos localidades de Chinantla. Lo que hicimos fue algunos análisis de miel y ver qué abejas hay, ¿no? Y ahí salió el primer cataloguito sobre las 13 especies de la chinantla que encontramos. Así cada hoja tenía su abeja y las características de ella, ¿no? Bueno, en el curso sobre la taxonomía, sobre la identificación, estaba esta maestra del CIDIR, que es Laura Martínez. Ella me dijo, oye, ¿por qué no te metes al doctorado en el CIDIR? Porque ya tienes la maestría. Y yo estaba como que no, es que ya no me quería meter con la academia. Pero ella estaba, insiste, insiste. Y ahí también en el caminar, ahí en un congreso de apicultura en San Cristóbal, en Ecosur, pues tuve la chance de hablar también con Remy Van Dam, que es el director del grupo de abejas de Ecosur. Y él también me convenció que sí, entrando a un doctorado sí se puede hacer el proyecto como yo pensaba, y un poquito más. Am, entonces, por eso al final entré al CIDIR de Oaxaca, que es una hija del IPN, del Instituto Politécnico, um, y ahí empecé el doctorado. Y en el 2013 conocí también más a Raquel Cepeda, a lo mejor para algunos es un nombre, que ella tiene una escuela de meliponicultura con su asociación civil INANA en Veracruz. Y junto con ella hicimos el primer taller de introducción a la meliponicultura en Oaxaca, lo que a mí me sirvió de empezar a tener contactos de diferentes lugares de Oaxaca para luego ir a estos lugares para hacer entrevistas y ver qué abejas hay. Y en eso también con Avio, eh, eh, bueno, con Avio logramos que ellos me financian el estudio con un proyecto que se llama Bases Ecológicas y Sociales para la Conservación y el Manejo de las Abejas sin Aguijón en Oaxaca. Bueno, con eso empezó mi andar de varios años en Oaxaca. Búsqueda de más información en la literatura, pero también más salidas a campo, platicando con meliponicultores, dando pláticas en las comunidades, haciendo entrevistas en las comunidades. Los comuneros también me acompañaron al campo para buscar las abejas, enseñar troncos y etcétera. Montamos las abejas en cajas para luego identificarlos bajo el microscopio y así se podía crear ese mapa que se ve en medio, donde se ven los puntitos, son donde hemos ido para agarrar abejas y ver cuáles son. Los puntos amarillos son donde hemos hecho entrevistas y los círculos más grandes son donde hemos encontrado algún manejo, un tipo de manejo. Entonces con eso sí se ve que sí hay algo, ¿no? No así de vacío como se vio hace rato. Y toda la información se juntó finalmente en el 2018 en el libro que ya mencionaron, Las abejas sin aguijón en Oaxaca, junto con los coautores, que es Raquel Miriam Aldazoro, que fue una directora de tesis, y Marco Vázquez, que es maestro en el ITBO y también un buen amigo. En este libro les quiero presentar rápido los capítulos para que se vea que no es un catálogo,
pero hay mucha información sobre las abejas sin aguijón que sirve para el manejo también. El primer capítulo es la biología de estas abejas, luego el cultivo, la meliponicultura en general, luego un poquito algo sobre los productos de esa colmena, la meliponicultura en Oaxaca y el quinto capítulo importante que es sobre la conservación de las abejas sin aguijón. Luego hay todavía un cuentito para los niños que se llama La Pequeña Cuzamil. Y junto a este libro viene el catálogo de especies, igual esta vez un poco más grande porque son 35 especies, igual para cada hoja una especie con las características de la abeja, también los nombres en los diferentes idiomas que encontramos en español, en vocales, en mije, en chinanteco, en zapoteco, todos los idiomas que encontramos, ¿no? Abajo, un poco el mapa con las localidades donde encontramos las abejas y la información sobre el nido y el cultivo, ¿no? Ahora, este libro y el catálogo se puede encontrar de manera gratis en el internet. Si se quiere impreso también se puede, pero por el papel hay un cierto costo. Bueno, en el mismo año también me titulé con el de explorando diferentes enfoques para la conservación de las abejas sin aguijón en México, la riqueza de las abejas, los factores de riesgo y saberes locales. Entonces, como ven, me he enfocado mucho en la conservación, en los riesgos, en la distribución de estas abejas. Por eso también les quisiera platicar aquí un poco sobre el declive de las abejas en general y sus causas en general y luego enfocarnos qué riesgos hay adicionales para las abejas sin aguijón. Bueno, muchos de ustedes, me imagino, son apicultores y entonces, más que nada en Europa y en Estados Unidos se ha visto una pérdida de colmenas de las abejas melíferas, ¿no? Y así también la ciencia se puso atento al tema y en estudios científicos se encontró que también muchas otras especies de abejas, que son en el mundo hay 20.000 diferentes especies de abejas, muchos de estos también les estaba yendo mal. Y también hay una percepción general de que ya no hay tantas colmenas, ya no hay tantas abejas, ¿no? Ok, y las causas son varias, como el cambio de uso de suelo y la intensidad del manejo de los suelos, las pesticidas, los transgénicos, el manejo de abejas y enfermedades, especies invasoras exóticas y el cambio climático. Todos ellos solitos a lo mejor no hacen gran daño, pero como existen todos en el mismo momento, a lo mejor no todos en el mismo lugar, juntos sí son un peligro para las abejas. Vamos a ver uno por uno. La destrucción, fragmentación y degeneración de los hábitats naturales y la agricultura intensiva hace que no hay tantos recursos para las abejas. Hay una reducción de flores y lugares para anidar. Los monocultivos, por ejemplo, ahí se ven dos monocultivos y más que nada en la segunda foto de la amarilla se ve que está llena de flores, ¿no? Uno podría pensar que, pues, pero bueno, es bueno para la abeja, hay muchísima flor en un solo lugar, pero hay nada más un tipo de flor. Sería lo mismo si nosotros comeríamos ya nada más únicamente tortilla. Creo que les puede ser lógico que eso no nos hace bien en la salud. Igual no a las abejas, viven una desnutrición y les hace más vulnerables a las otras causas que existen por el momento.
Entonces, las pesticidas es otra causa, ¿no? Hay dos tipos de pesticidas, herbicidas y insecticidas. Las herbicidas se pensaría, pues bueno, son para las hierbas, no les afecta a las abejas, porque abejas son insectos y no hierbas. Pero es un riesgo indirecto, porque las herbicidas hacen que todas las plantitas que no se quieren usar se destruyen y entonces otra vez regresamos a lo del monocultivo, reduce la abundancia y la diversidad de la flora que hay alrededor. Entonces eso otra vez hace vulnerable la abeja. Las insecticidas, pues lógico que es un riesgo directo porque es letal o al menos subletal para las abejas. Luego los transgénicos, no se sabe todavía mucho cómo les afecta, pero vemos en qué se sabe, ¿no? Hay dos diferentes tipos de transgénicos, plantas con resistencia a herbicidas o plantas con resistencia a insecticidas. Plantas con resistencia a herbicidas, en estos cultivos se usa más herbicidas y llegamos a lo mismo como en los monocultivos, reduce la abundancia y diversidad de las flores y hace vulnerable a las abejas. En las otras plantas con resistencia a insecticidas, ahí sí reduce la necesidad de insecticida, que puede ser positivo para las abejas, pero lo que no sabemos es, porque son plantas que también producen polen y néctar, que son transgénicos, y no sabemos cómo afecta eso a las abejas. Cómo afecta el polen transgénico a las abejas ni el néctar, ¿no? Pero lo que sabemos es que afecta a los apicultores que exportan, porque pues ya no pueden exportar al menos a Europa si contiene polen transgénico. El cuarto punto es el manejo de abejas y enfermedades. Enfermedades como por ejemplo son producidos por hongos, virus, bacterias y parásitos, siempre hay en el mundo, ¿no? Siempre hay alrededor nosotros y nos hacen daño cuando estamos vulnerables. Y las abejas se vuelven vulnerables o más débiles en manejos comerciales intensivos, como cuando hay una cría en masa. Ahí, por ejemplo, hay más probabilidad de contagio entre colonias. Cuando se transportan estas abejas débiles y con enfermedades, hay contagio a otros apiarios o hasta meliconarios. Y cuando se hace una alimentación intensiva, puede haber pérdida de la capacidad de la preparación a los momentos de escasez de las abejas mismas. Y cuando hay una medicación intensiva, puede haber la pérdida de la capacidad de defenderse solas. Eso en los manejos intensivos. Ahora, quinto punto es las especies invasoras exóticas. Esos pueden ser de diferentes formas, pueden ser depredadores, plantas, herbívoras y otros. Todos llevan a un desequilibrio del ecosistema. Aquí ejemplo de Apis mellifera en Japón. Alguna avispa gigántica, exótica, llegó a través, no sé bien cómo, pero llegó a Japón y acabó totalmente ahí con la abeja melífera nativa de Japón. Entonces, eso es un ejemplo de la especie invasora. El cambio climático, también ahí no se sabe mucho cómo afecta, pero lo que se ha visto, que abejas de hábitats fríos como abejorros, se ha visto que se reduce su distribución porque ya ellos son de hábitats fríos y se hace más caliente, entonces tienen que subirse más a la montaña. Y en la apicultura se ha visto que hay desfases de estancias
lo que hace hambrientos a las abejas porque hay flor, pero está lloviendo y no pueden salir. Luego, como ya les dije que hay causas adicionales para las abejas sin aguijón, para el del declive. Les menciono ahora dos: la destrucción de nidos silvestres y el movimiento de colmenas fuera de su distribución natural. Me gustaría entrar más a estos dos temas, pero para entenderlos bien necesitamos entender un poquito más sobre la biología. Entonces, entramos a la biología y eso a través de la comparación de Apis mellifera con meliponinos para entender un poco por qué están afectados por estos dos puntos. Entonces, hacemos la comparación entre las abejas melíferas y las abejas sin aguijón. Primero, pues les prometo no entrar mucho a términos biológicos, pero les quería enseñar un poquito la cercanía de las abejas. Como ya he dicho, hay 20 millones de abejas, 20,000 abejas, y están en diferentes grupos. Como ven aquí, tienen el orden Hymenoptera, la familia Apida, y aquí una familia, subfamilia Apina. Bueno, en las abejas hay 7 familias y una familia es Apida y dentro de ella hay una subfamilia y ahí entre esta está dividido en tribus y ahí se ven el tribu de la Apis mellifera y el tribu de las abejas sin aguijón. Entonces, están cercanos ellas dos, pero también como el abejorro y la abeja de la orquídea están cercanos. Ahora, si vemos el tribu de los meliponinos aquí, se ve que se divide en géneros y luego los géneros se dividen en especies, ¿no? Ahora, en el tribu meliponinos hay diferentes géneros como Meliponas, Captotrigona y otros géneros, y todos ellos se llaman Meliponini. Ese es el grupo de abejas sin aguijón. Entonces, nada más para hacer mencionar aquí que el nombre abeja melipona en realidad no significa todas las abejas, sino nada más un género, como aquí el género melipona. Pero tenemos también géneros Captotrigona y como vemos aquí otros más. Entonces, a mí siempre me parece un poco injusto cuando hablamos nada más de abejas meliponas, que es nada más un género. Por eso la sugerencia de usar el término meliponinos o meliponino o abejas sin aguijón. Pero es un detalle. Entonces, comparamos entre el tribu Apini y el tribu Meliponini. Las especies. Apini, como con la abeja Apis mellifera que usamos en la apicultura, en realidad hay 9 especies. Aquí se ven algunos, aquí en medio se ve la Apis mellifera, pero hay otros como Apis cerana, Apis laboriosa, Apis dorsata y Apis florea y otros que se ven bastante similar. Con cuidado, no son diferentes variaciones o variantes, sino son diferentes especies. La que usa la apicultura es Apis mellifera, con todas sus variaciones, ¿no? Luego, los meliponinos hay 500 especies, así que un poquito más que aquí el grupo de Apini. Aquí se ven diferentes especies de un grupo meliponinos. Se ve que son de diferentes tamaños, colores, de formas, algunos robustos, otros más delgados. Y bueno, un punto interesante es también desde cuándo ya están en este mundo. El grupo Apini está desde hace 50 millones de años, mientras que el grupo Meliponini ya están desde 70 millones de años. Así que tienen unos 20 millones de años más que la Apis mellifera.
Y bueno, en comparación, nosotros los seres humanos o nuestros primeros especies de humanos apenas tienen 4 millones de años en este mundo. Es un poquito menos que las abejas. Bueno, la distribución. La abeja melífera ahora está en todo el mundo, pero su distribución original es nada más en Europa, África y Asia. Antes no existía aquí en América. Ahora, las abejas sin aguijón, su distribución es en todo trópico. Les gusta el calor en África, Asia, un poco de Australia y en América, desde México hasta Argentina. Entonces, ¿cuáles son las nativas de aquí? Son las abejas sin aguijón. Pero con cuidado, las abejas sin aguijón no son los únicos nativas de México. Hay muchos más que abejas nativas de México. Bueno, un poco más en detalle la distribución de las abejas sin aguijón y el número de especies. En Asia y Australia hay alrededor de 90 especies. En África alrededor de 30 y en América hay un montón, son 400. En México son 46 especies. Aquí la distribución de todas las especies juntos de meliponinos en México, que va toda la costa del Pacífico y del Golfo, iniciando desde la península de Yucatán y sube hasta Nuevo León y hasta Sinaloa y Sonora. En medio, en el centro de México, no hay mucho porque es muy seco y también por las alturas, ¿no? Donde hay más especies es en el sur, con Oaxaca con 35 especies, le sigue Chiapas con 32, Veracruz con 23 especies y la península de Yucatán con 19. Bueno, aquí se ven 12 distribuciones diferentes de abejas sin aguijón. Es decir, que cada abeja sin aguijón tiene su propia distribución. A ver, aquí unos ejemplos más cercanos. Ahora, con cuidado con estas imágenes de distribución. Estas distribuciones los he generado yo a través de un programa donde se puede meter datos, hacer clic y ya salen las distribuciones. Pero se necesita siempre un ojo entrenado, un saber de la distribución de las abejas para luego poder hacer recortes para llegar un poquito más a la verdad de la distribución de estas abejas. Entonces, de todos modos, esos son distribuciones potenciales, no son así al 100% la verdad. Aquí lo rojo profundo es donde hay más probabilidad de encontrar las abejas y hasta el amarillo es donde hay un poco menos, pero todavía más probabilidad que el resto del país, ¿no? Ahora, este ejemplo, Scaptotrigona mexicana, una abeja que se maneja mucho en la Sierra Norte de Puebla. A ella le gusta más el caliente húmedo, entonces se distribuye aquí desde Chiapas, subiendo por Oaxaca, Veracruz, hasta aquí un poco al norte y un poquito en el centro del país. Mientras que otra, que es Geotrigona acapulconis, le gusta más el seco. Entonces, esta se ve más en la costa del Pacífico. Esta es una abeja que anida bajo del suelo, sin embargo, su miel, su polen y más que nada su cera están bastante apreciados. Bueno, otro ejemplo son 2 especies de melipona o melipona solani aquí. Ella se distribuye nada más en el sur, es decir que, bueno, aquí sigue hasta Centroamérica,
pero en México sube nada más hasta el sur de Veracruz y un cachito de Oaxaca. Tampoco va a la península. Mientras que Melipona fasciata, otro ejemplo, está únicamente en México, no se va más abajo y le gusta más las montañas, las alturas. Entonces no se encuentra donde no hay montañas. Y hay dos especies que sí se adaptaron a un gran rango de latitudes, climas y altitudes, que es como una excepción entre los meliponinos, pero esos son Nanotrigona perilampoides y Partamona vilneata. Ellos dos se pueden encontrar casi en todos lugares. Ok, el nido entre los dos, los apicultores saben, Apis mellifera tiene colmenas con su cría en panales verticales, y las abejas sin aguijón tienen diferentes estructuras. Panales normalmente hay excepciones, pero la mayoría tiene panales horizontales más unos potes, cántaros que llevan la miel y el polen por separado, por supuesto, digo. Y esto pues requiere otro manejo que la de la abeja melífera, ¿no? También anidan en diferentes lugares. Aquí algunos ejemplos: anidan en árboles, entre rocas, en la tierra, hacen nidos totalmente aéreos, o también hay algunos que anidan en termiteros vivos, comparten el nido. Las abejas sin aguijón, varios se pueden identificar a través de sus diferentes piqueras, que hacen diferentes formas, como trompetas o tubos o agregación de cera nada más. Bueno, la reina. En abeja melífera sabemos que hay una reina que está más grande, es bastante alargada y se puede observar, diferenciar de las otras. En las abejas sin aguijón hay una reina fértil, pero también varias reinas vírgenes, y en comparación con Apis mellifera, no se hace larga, sino gorda, y además se destrozan sus alas, es decir, que esta ya no puede volar. La reina vieja siempre se queda en el mismo nido. En comparación con Apis mellifera, se va la reina vieja, ¿no? Bueno, aquí les platico de las celdas reales, nada más para que vean que también entre los meliponinos hay diferencias. Como vieron ese rato que hay muchos géneros, y todos los géneros que no son del género melipona, que son muchas, sí tienen celdas reales, es decir, las celdas donde crecen las reinas, y se pueden ver. Se diferencian de otros celdas. Sin embargo, el género Melipona, por ejemplo, no tiene celdas reales, no se detectan, no se puede detectar dónde está creciendo una nueva reina. Bueno, la celda de cría. En Apis mellifera sabemos que pone la reina el huevo, luego las obreras ponen comida de vez en cuando y ahí crece la larva hasta que se vuelva pupa, y entonces lo cierran y después de un tiempo el adulto emerge. Está entonces abierta la celda hasta el estadio de larva. Sin embargo, con las abejas sin aguijón, pone en las obreras la comida, luego la reina pone el huevo y la sellan. Entonces está sellado en todas las etapas, y eso los hace menos vulnerables para, por ejemplo, el ácaro, que es bueno. La división natural, ahí hay una gran diferencia. En Apis mellifera sabemos que es una reina vieja que con sus obreras que deciden de irse, se separa la mitad de las obreras y ¡boom!, de un segundo al otro salen y ya ellos buscan su nido y están separados.
Es una división rápida. Sin embargo, con abejas sin aguijón es una división lenta, porque pues primero se juntan las obreras y discuten dónde podría ser el mejor lugar para llevar la, la nueva reina. Entonces, cuando ya encontraron un buen lugar, lo acomodan. Llevan primero cera, llevan miel y lo acomodan de la manera para que ya está lista cuando vaya a ir la nueva reina. Y eso dura más o menos 2 meses. Entonces, el nido viejo y el nido nuevo están en contacto durante 2 meses. Entonces, si quitamos un árbol en el campo que contiene un nido, puede ser que no nada más nos llevamos un nido, sino que destruimos justamente la preparación de otro nido. Entonces ahí siempre con cuidado. La termorregulación del nido de ambas especies, la abeja melífera tiene una regulación de temperatura bastante efectiva. Sin embargo, las abejas sin aguijón no es efectiva. Es decir, que ellos dependen mucho más de la temperatura externa. Es decir, que no se adaptan bien a diferentes climas. Sin embargo, pues la abeja melífera, como vimos en el transcurso de los últimos 300 años, se adaptó a muchos diferentes climas, con éxito. El cultivo, uno se llama apicultura, la otra se llama meliponicultura. Y quiero platicarlos aquí que los nombres, apicultura, meliponicultura, vienen del nombre de sus tribus, como Apini y Meliponini. Entonces, meliponicultura, como viene del nombre del tribu, incluye también el cultivo de los otros géneros como Scaptotrigona, Nanotrigona y los demás. Entonces, no sería necesario de llamarlos. Perdón, aquí estamos de nuevo. Comparto la pantalla. Okay, ¿dónde estamos? Ya. Ok, espero que me escuchen de nuevo. Bueno, seguimos. Sí, sí. Ok. Bueno, la apicultura, como saben la mayoría de ustedes, se trabaja ay, en los cuadros estos. Se me fue el nombre, pero ustedes saben. Mientras la meliponicultura se trabaja en cajas más sencillos. Algunos tienen adaptaciones especiales, pero bueno, no vamos a entrar ahora en estos detalles. E interesante es que la apicultura se maneja ya desde 4.500 años. Los que iniciaron este arte son los egipcios, y aquí en México fueron los mayas, que fueron los primeros que adoptaron a las abejas sin aguijón hace 2.000 años. Hay diferentes manejos de las abejas. Aquí se ven algunos tradicionales, como aquí en la primera foto, los jobones de las mayas. Los mayas ahuecaron los troncos y metieron la cría, que es ya bastante avanzado ese pensamiento de cómo manejarlos. Y hay otros que simplemente se llevaron y se llevan todavía el tronco del campo y lo manejan así de la manera de que abren de los lados cuando cosechan. Hay también manejo en ollas de barro y hay ahora en la meliponicultura en cajas, muchas diferentes cajas, tipos de cajas, algunos verticales, otros horizontales, otros una combinación o también troncos con adaptación de caja arriba, que es bastante interesante también. Lo que ya les mencioné, hay mucho también es la caza de miel de nidos silvestres que lamentablemente mata a muchas colmenas.
Entonces, eso queremos evitar. Entonces, los productos tienen igual como apis mellifera, cera, polen, miel, propóleo. Lo que no hay es jalea real. Bueno, hay algunas diferencias en los productos. Lo primero, la cera. La cera de apis mellifera es así de bonito amarillo, que normalmente si se lava bien. La cera de meliponinos se llama cerumen en primera instancia porque es cera ya mezclado con propóleo. Ellos también producen cera, pero luego lo envuelven con el propóleo para tener mayor protección de todo en el mismo, ¿no? Entonces, esta cera de las abejas sin aguijón, cerumen, es también más medicinal. La miel, abejas melíferas, dependiendo en el lugar y la temporada, pueden producir hasta 50 litros por año, más o menos, ¿no? Las abejas sin aguijón mucho menos, 1 a 6 litros por año, también si es mucho, ¿no? Ahí hay una gran diferencia de precios. Seguramente todos lo saben ya que es más caro. ¿Y eso por qué? Más que nada porque son altamente medicinales. La miel de apis mellifera también buenísima, medicinal, pero estudios han enseñado que la miel de meliponinos es más medicinal. De regreso otra vez, perdón por las inconveniencias. Aquí vamos a regresar a la presentación. A ver, aquí estamos. Bueno, en esas pausas siempre pueden tomar un poco de té o café. Ok, entonces la miel de los meliponinos lleva diferentes nombres dependiendo en cuál estado, país o región estamos. Bueno, seguimos. Entonces, después de haber escuchado lo dulce de la meliponicultura, vamos a unos temas un poco más serios. También dulces, pero más serios. Primero a la pregunta, la importancia de las abejas sin aguijón. Sabemos que todas las abejas son muy importantes. Nada más para los trópicos, las abejas sin aguijón tienen una importancia un poquito más especial. Ahora, ¿por qué eso? Hay 3 razones, los voy a plantear aquí rápido y luego vamos punto por punto a los más en detalle a los diferentes puntos. Uno, pues la polinización, como todas las abejas, pero aquí muy importante de la flora nativa. Otro punto son sus propiedades medicinales de los productos que ya hemos escuchado que son un poco más fuertes. Y 3, la tradición antigua que hay atrás de todo este manejo de las abejas sin aguijón. Bueno, vamos al primer punto, la polinización de la flora nativa. Aquí quisiera mencionar Charles Michener, que ha dicho las abejas sin aguijón son los polinizadores de mayor importancia en los trópicos. ¿Por qué menciono a Michener? Porque él fue uno de los que han aportado más en los estudios de abejas. Y lo quiero mencionar porque apenas hace unos años, lamentablemente, nos dejó, se falleció y entonces por honrar un poquito aquí en esta presentación sobre las abejas. Entonces, otra vez a la pregunta, ¿qué los hace a los meliponinos polinizadores más eficientes? Hay varios puntos. Uno, que las abejas sin aguijón
tienen una gran variedad en tamaño. Si recordamos, hay unos 500 especies en total en todo el mundo, que como vemos en estas imágenes son de diferentes tamaños. La más grande es de 13 milímetros y la más chiquita de 2,9 por ahí. Entonces sí hay una gran variedad en tamaños, pero también en formas y preferencias de flores. Entonces, ese es un punto. Es decir, con las diferentes variedades de tamaño pueden entrar a diferentes tamaños de flores también, ¿no? Otro punto que les hace polinizar aún más flores es que tienen la capacidad de polinización con vibración. Hay algunas plantas, como por ejemplo el tomate, que suelta el polen nada más después de una vibración. Y por ejemplo, Apis mellifera no puede vibrar en la flor, y entonces no logra hacer la polinización, por ejemplo, del tomate. En los invernaderos se usa, por ejemplo, los abejorros, porque ellos sí pueden también vibrar y logran polinizar el tomate. Bueno, otro punto que ya vimos, que las abejas sin aguijón son las abejas nativas del continente de América. Como recordamos, estos dos mapas que nos enseñan que son las abejas sin aguijón, que son las nativas. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las abejas sin aguijón han coevolucionado con la flora aquí de México y de donde es nativa, y entonces se han adaptado mucho mejor uno al otro que una especie que viene de afuera. Bueno, otro punto, que esos son las abejas nativas más comunes en los trópicos. Abejas nativas hay muchas. En México son alrededor de 2,000 abejas nativas. Entre de estos está el grupo de los meliponinos, pero hay muchos más. Sin embargo, son los meliponinos que son las más comunes, entonces también tienen más potencial en la polinización. Bueno, ahora vamos al siguiente punto, que son las propiedades medicinales. Como seguramente muchos saben, que la miel ayuda contra diferentes problemas como del estómago, de respiratorios. La miel de las abejas sin aguijón mucho ayuda en problemas de los ojos o fracturas, golpes, problemas de riñones y cicatrices. No nada más es la miel que es bien medicinal, sino también el propóleo, cerumen y el polen. Ahora, como he mencionado, fueron estudios científicos que han mostrado la mayor potencia de la medicina que tiene la miel de los meliponinos, pero también fueron ya los mayas que han documentado en su códice Trocortesianos todas las bondades que tiene esa miel y los productos de las abejas en aguijón. Así que se ha experimentado ya hace muchos años con la miel. Luego, la tradición antigua, como ya hemos visto que la meliponicultura ya tiene como más o menos 2,000 años, un poquito más, y con eso están todo ligado a unas tradiciones, rituales, creencias, nombres locales de los productos y de las abejas. Y eso juntos hace que existe una memoria biocultural
que en mi opinión es muy importante mantenerla. Bueno, regresamos ahora a las causas adicionales para las abejas sin aguijón. Hemos visto que son dos, la destrucción de nidos silvestres y el movimiento de colmenas fuera de su distribución natural. Vamos uno por uno. Primero, la destrucción de nidos silvestres. Yo creo que ya he mencionado de que cuando inicié mis estudios, lo primero que vi era que hubo mucha cosecha de nidos silvestres. Entonces se abrieron los nidos, se sacó la miel y se dejó el nido así abierto, y eso era la muerte para el nido. Entonces por eso es importante promover la meliponicultura, para que la gente sepa que en vez de sacar de nidos silvestres se puede sacar la miel en nidos manejadas. Entonces evitemos la muerte de muchas más colmenas. Pero sorprendentemente en esta promoción de la meliponicultura también hubo algunos errores en el inicio. Esperemos que ya se tome en consideración estos errores. Hubo algunos proyectos que no sabían pues de dónde obtener colmenas. Creo que todavía es una pregunta para muchos. Pero bueno, lo que ellos hicieron fue talar los árboles del bosque, los que tenían colmenas adentro, pero tampoco sabían bien cómo es el manejo. La gente local tampoco lo sabía y no hubo suficiente acompañamiento. Entonces lo que pasó fue que faltaban los nidos del medio ambiente, más luego por no saber cómo manejarlos bien, se murieron muchos. Entonces, no nada más se murieron estas colmenas, sino también en el campo faltaban ahora nidos de donde hubiera podido salir la división natural, y a lo mejor ya estaban en proceso algunas divisiones naturales. Entonces, con una mala promoción de la meliponicultura, hubo el saqueo de nidos silvestres del campo. Nidos silvestres en el campo son muy importantes para poder mantener machos silvestres en el campo que pueden fecundar una reina que está a lo mejor manejada, pero entonces con machos silvestres fuera del meliponario aseguramos que haya que sigue la diversidad genética. Si nada más se aparean entre las cajas que están en el meliponario, ya se va perdiendo la diversidad genética, y como sabemos, eso vuelve las abejas más y más débiles. Bueno, ahora el otro punto importante es el movimiento de colmenas fuera de su distribución natural. Eso porque lo menciono porque también, otra vez a la pregunta, ¿de dónde obtengo colmenas? Muchos saben que en la península de Yucatán, por ejemplo, hay ya una meliponicultura ya bien establecida, y ahí hay muchos que venden colmenas. Entonces, podríamos pensar que, pues bueno, en Oaxaca necesitamos colmenas, pues vamos a comprar en Yucatán y los traemos. Eso funciona bien con Apis mellifera, pero les platico ahora por qué no se debería hacer lo mismo con las abejas sin aguijón. Hay un gran peligro de pérdida de colmenas por diferentes razones. Uno, la muerte de la colmena por no poder adaptarse a otro clima. Como ya vimos ese rato,
la termorregulación entre Apis y Meliponiana es diferente. Vimos que las abejas sin aguijón no se adaptan a diferentes climas. Vimos que cada especie tiene su región, su distribución específica en el mapa, ¿no? Aquí un ejemplo. Vemos aquí un mapa con los diferentes colores, significan diferentes distribuciones de especies de meliponinos. Aquí en morado vemos la distribución de Melipona fasciata. Esta Melipona fasciata está en la Sierra Sur y en el centro de Oaxaca no está. Pero ya hubo varios apicultores que intentaron de llevarse esta Melipona fasciata de aquí, cerca de Puerto, hacia el centro, y cada vez que lo han hecho se murió, simplemente porque esta abeja a ella le gustan las alturas, le gusta la montaña, le gusta la humedad. Aquí en Oaxaca es muy seco y no hay gran montaña. Entonces, lamentablemente se han muerto varias colmenas en este intento. Ups. Ahora, podría ser que pensamos que llevamos una de... A ver, al rato les enseño un ejemplo. El segundo punto es el desequilibrio de especies. Aquí el ejemplo. Digamos, lo verde claro es la distribución de Scaptotrigona pectoralis. Lo verde oscuro es la distribución de Scaptotrigona helvoigeri. Ahora podríamos decir que esta zona y la otra son más o menos del mismo clima, más o menos de la misma vegetación. Entonces uno podría pensar, pues bueno, no va a ser nada porque no hay un cambio de clima. Pero bueno, lo que puede pasar es, como aquí hay otra especie de meliponinos, puede pasar que haya una competencia y finalmente a lo mejor hasta un desplazamiento de una especie. Si va mal es el desplazamiento de la especie que era nativa de la región. Bueno, si eso se ha visto, por ejemplo, en abejorros. Últimamente hubo mucho movimiento de abejorros por la cuestión de la polinización en invernaderos, y se ha visto que han desplazado las abejas, los abejorros de la región. Entonces, no se ha visto todavía en los meliponinos porque por suerte todavía no había mucho movimiento, pero pues quisiéramos que no pase. Lo otro también que se tiene que preguntar uno, si aquí abajo no hay Scaptotrigona pectoralis porque viene de otra región, pero traemos esta hasta aquí abajo, digamos unos 2-3 colmenas, entonces hay que preguntarse con quién se va a aparear. Nada más se van a aparear entre ellos porque con otra especie no se pueden aparear. Entonces otra vez la especie se vuelve débil. Bueno, un tercer punto por lo que no se debería mover las colmenas fuera de la distribución natural es la transmisión de enfermedades y parásitos. Un buen ejemplo para eso es el ácaro varroa. Todos los apicultores saben que pues, es un problema en Apis mellifera. A lo mejor aquí en estas zonas no tanto,
porque hay abejas africanizadas que logran defenderse un poco más contra el ácaro, pero en Europa han visto muchos problemas, también en Estados Unidos, tanto de que en Suiza, por ejemplo, donde estaba nativa la Apis mellifera, ya no existen colmenas silvestres, ya nada más manejadas que se tiene que tener un buen control de la varroa, pero silvestres ya no hay porque todos se murieron por el ácaro. Ahora, ¿cómo empezó eso del ácaro? Se ha visto que Apis mellifera se logró más en la apicultura y entonces se quería llevar o se llevó la Apis mellifera también a Asia, una parte donde no era nativa, donde había otra abeja del grupo Apinia, Apis no sé cómo, pero esta ya estaba muy acostumbrada al ácaro y no le hacía nada. Entonces la Apis mellifera llegó en contacto con ese ácaro en India, y como Apis mellifera no estaba acostumbrada a este ácaro, pues no sabía defenderse y hasta hoy no sabe defenderse. Y el ácaro, pues a él le fue muy bien con Apis mellifera porque es una abeja que no sabe quitárselo, ¿no? Y entonces esas cajas de Apis mellifera que estaban contagiados con ese ácaro se llevaron a más lugares del mundo y más y más y más, y así empezó a distribuirse el ácaro varroa por todo el mundo, causando muchos problemas en la apicultura y más que nada para colmenas silvestres. Entonces, el ácaro varroa no hace nada a meliponinos, porque hemos visto que ellos cierran su celda de cría ya poniendo el huevo. Sin embargo, nunca sabemos a cuáles enfermedades y bichos, parásitos están acostumbrados ciertas especies, y no sabemos cómo van a distribuirse estas enfermedades y parásitos en otras especies. Porque cuando llevamos abejas no llevamos nada más la abeja en sí, sino llevamos todo el ecosistema de la abeja que está dentro de la colmena. Por eso, con cuidado con la transmisión de enfermedades y parásitos. Un último punto es la pérdida de diversidad genética. Aquí un ejemplo. Melipona veitchii. La distribución aquí se ve en color rosa. Se ve que hay en la península de Yucatán, abajo del verde también hay. Y no hay nada en la costa del Pacífico, hasta aquí arriba por Sinaloa y estos lugares. Entonces podríamos pensar que, otra vez, aquí están vendiendo muchas colmenas, aquí en la península, entonces llevamos unos aquí porque aquí no sabemos quién está vendiendo. Podría sonar razonable porque hay de Melipona veitchii también nativa en este lugar. Pero como las abejas de todo este lado de México no ha estado en contacto con Melipona veitchii de este lado, no sabemos qué tanto se han ya acostumbrado a diferentes cosas, por ejemplo, otra vez enfermedades, parásitos, climas,
todo lo que hay en el ecosistema, también depredadores y eso. Entonces, hay con estos dos diferentes lugares, hay ya como una gran variedad genética que a lo mejor hasta en miles de años puede ser que va a ser otra especie. Y si los mezclamos, perdemos esta variedad genética. Es decir, por ejemplo, Melipona bichi de la península está acostumbrado a ciertas enfermedades, mientras que estas Melipona bichis de este lado están acostumbrados, digamos, a una enfermedad que nada más cada 5 años viene. Llevamos a Melipona bichi del Yucatán hacia acá y todo bien, sobreviven y puede ser que hasta desplazan toda la genética de aquí y pues pasan 5 años, viene esa enfermedad a la cual la otra se puede defender y ¡pum! La de Yucatán no conocía la enfermedad y ya, todos se mueren y entonces se perdió toda una genética de Melipona bichi. Eso nada más son casos hipotéticos, pero son para enseñar qué podría pasar, porque no sabemos si movemos demasiado las colmenas. Bueno, es como otra vez son casos hipotéticos, pero hemos visto en otras abejas que el movimiento de las especies ha causado grandes problemas, como por ejemplo el ácaro, varroa o como la pérdida de algunas especies de abejorros, ¿no? Entonces, muy importante ahora, más que nada ahora que la meliponicultura encuentra un nuevo renacimiento, es importante que nada más usemos las abejas sin aguijón de la región donde se quiere cultivar las abejas. Si no hay de las especies que queremos, pues bueno, entonces nosotros nos mudamos hacia donde hay las especies que queremos, pero no hacer que las abejas tienen que mudar a donde nosotros queremos. Y bueno, si no se sabe de dónde obtener colmenas, hay que preguntar ahí. O si no se sabe de qué especies hay en ese lugar, siempre me pueden contactar y si me dicen dónde están, les podría mandar una lista de cuáles abejas probablemente hay en ese lugar. Sin embargo, siempre hay que checar uno mismo cuáles abejas hay en el lugar. Ahora sigue la pregunta, a lo mejor, ¿cómo obtener colmenas de abejas sin aguijón? Ahora que ya sabemos cuáles hay. Para eso, hace un año más o menos, hace un año y medio, hicimos un foro virtual para discutir sobre esta pregunta. Igual hemos ya platicado sobre el problema del movimiento con diferentes investigadores y hemos dado también unas sugerencias de cómo se podría obtener las abejas sin aguijón. Si alguien quiere, me pueden contactar y podemos subir este video. Igual pues, se puede ver en dónde compartir el link. También por toda esta cuestión en Ecosur, en el grupo de abejas, se hicieron ya los primeros pasos en la construcción de los principios de la meliponicultura. Eso fue elaborado por el mismo grupo, pero también por gente externa que trabaja con las abejas sin aguijón. Este documento se puede encontrar con la gente del Colegio de la Frontera Sur, con el equipo abejas. Ellos tienen una buena página en Facebook que se llama Ecosur Abejas
o abejas Ecosur. Y ahí se puede preguntar a la gente si se puede compartir o igual yo puedo compartir el documento. El documento está en proceso. Cualquiera que tenga buenas intenciones y buenas ideas sobre qué más se podría incluir, siempre están bienvenidos los consejos. Ok. Si uno quiere saber más sobre la conservación de las abejas y más sobre su cuidado también, no tanto en el cultivo, sino en general, el cuidado de las abejas sin aguijón, entonces pueden también consultar en el libro el capítulo 5. Bueno, ahora ya, eso fue todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si alguien tiene alguna pregunta o me pueden contactar directamente, aquí se ve mi correo y mi número de teléfono. Y si no, también si se juntan varias preguntas, se podría hacer otra sesión de grabación de la respuesta. Bueno, pues muchas gracias por el espacio también, gracias por la atención de todos y les deseo una muy buena tarde.